Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast. Mi nombre es Roger Treyes, esta vez con un libro que vale la pena reseñar. Sin duda alguna, cada vez que me hace falta un poco de inspiración o contenido de valor, me detengo a buscar las mejores charlas TED en YouTube. Sin duda, cada una es mejor que otra. Hay una charla TED de Bill Gates donde predijo que un virus sería la gran amenaza de la década. En otra charla TED, Brené Brown dio la vuelta al mundo hablando sobre vulnerabilidad y en otra presentación, el exjugador de los San Antonio Spurs, Fabricio Oberto, explica su teoría del sexto hombre, el del trabajo sucio. Estas charlas pasan a la historia del internet porque tienen millones de visitas, porque tienen mensajes contundentes, lecciones de vida, hallazgos o sugerencias alrededor de decenas de campos del saber: política, negocios, religión, ciencia, física, matemática, desarrollo, entretenimiento, entre otros. Esta organización sin fines de lucro detrás de estas charlas proclama un único mensaje, ¿no? El de ideas dignas de difundir y que de paso puedan cambiar actitudes, vidas y finalmente el mundo. Desde los chicos rebeldes de la tribu tecnológica como Sergey Brin, Larry Page, que son los fundadores de Google, hasta el enfoque político de Bill Clinton, son miles de las charlas y con muchos mensajes reveladores. Hace unos años pude concluir el libro El método TED para hablar en público, escrito por Jeremy Donovan, vicepresidente de marketing de Gartner en ese momento, speaker y organizador de TEDx, que es una de las charlas TED, uno de los formatos de las charlas TED. El primer mensaje del autor es una invitación a las personas del común. El autor señala lo siguiente: si has logrado llegar a la edad adulta, seguramente habrás vivido incontables historias de perseverancia frente al fracaso. Habrás amado, habrás perdido a seres queridos, habrás hecho daño y también te habrán herido. Nuestras vidas cotidianas están salpicadas de momentos extraordinarios y tus relatos pueden inspirar a los demás. Lo único que necesitas es aprender a compartirlos con todo tu ímpetu emocional, ¿no? En lo que respecta al proceso de crear un buen contenido, una historia potente, el cómo hacer una charla TED que sin duda nos puede servir a todos, porque todos estamos constantemente haciendo presentaciones, convenciendo personas de algo. Así que no está nada mal seguir estos 6 pasos que se explican en el libro, ¿no? El número 1 es seleccionar un tema. Para el autor esto significa un acto de profunda introspección. Donovan señala que para elegir el tema adecuado no se trata de pensar en la historia más extraordinaria, sino en responder a interrogantes como: ¿cuál es la lección más importante que he aprendido en la vida? ¿En qué momento he experimentado la máxima alegría o la más honda de las penas? ¿Cuál es mi misión en la vida y cómo puedo conseguir que otras personas se sumen a mi cruzada personal? La segunda recomendación es inventar un eslogan, condensar la idea principal de la charla en un lema inolvidable, o en 3 o en 12 palabras que inciten a la acción. Quizá parezca un juego de palabras. Simon Sinek, que es un experto en motivación a nivel mundial, en su explicación del círculo dorado en una charla TED, crea la frase, entre comillas: la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Y sugiere también que cuando creemos una frase eslogan, durante esa presentación la repitamos al menos 3 veces. Exigir la presentación correcta. Para el autor es importante no recitar el currículum del expositor, sino invitar a los espectadores a un viaje desde el principio de esa presentación. O sea, es valioso cómo te presenta la persona que te está invitando, o cómo eres presentado, o cómo tú proyectas el inicio de esa presentación. Su ejemplo es usar una frase. Por ejemplo, alguien que presentó dijo: al final de la conferencia de Hans habrán descubierto cómo compartir datos sanitarios a escala mundial podría mejorar la calidad de sus vidas, ¿sí? El cuarto punto es crear una introducción memorable, de preferencia con una vivencia personal, una afirmación asombrosa o una pregunta imperiosa. El autor cita el gran inicio de la presentación de Simon Sinek en su charla How Great Leaders Inspire Action, quien empieza formulando muchas de estas preguntas de manera suelta. Pregunta lo siguiente cuando presenta Simon Sinek, cuando inicia su presentación: ¿por qué Apple es tan innovador? ¿Cómo se explica cuando otros son capaces de lograr cosas que parecen desafiar todas las hipótesis? El autor también sugiere una postintroducción que promete explícitamente los beneficios que obtendrá el público al finalizar la charla y en cuánto tiempo. El punto número 5 es cuidar
el cuerpo del discurso y las transiciones de la charla. El autor señala que la forma más eficaz es la tradicional estructura de situación, complicación y resolución. Es como contar una historia con un desenlace. Asimismo, señala que el expositor debe combinar los hechos racionales con las vivencias personales para así activar los dos lóbulos del cerebro de la audiencia. Concluir de manera contundente es la sexta recomendación. La conclusión es tu última oportunidad para motivar al público a cambiar de perspectiva o para impulsarlo a pasar a la acción. Debes transmitir sensación de urgencia. Una manera de hacerlo consiste en abreviar las frases y hablar en tono más apasionado. Señala Donovan, para el autor es importante demostrar que llegan al final de un viaje cuando acaba la presentación, y esto se expresa a través del movimiento corporal y a través de ese cierre o de esa invitación que se hace al final a continuar pensando con el contenido de la charla. Es el camino que señala el autor para crear una historia potente y digna de compartir. Para Donovan, este tipo de charlas son una invitación al público a realizar un viaje emocional. Este libro es una pregunta abierta. ¿Quién se anima a contar una historia digna de difundir?